Octavio Paz murió el 19 de abril de 1998. Su funeral en la Ciudad de México reunió al presidente de la República, intelectuales de izquierda y derecha, poetas consagrados y jóvenes escritores. Todos lloraron al grande de las letras mexicanas. El único latinoamericano con Premio Nobel de Literatura vivo en ese momento. Pero apenas terminó el funeral, comenzó la guerra por su cadáver intelectual. La izquierda lo acusó de traidor que abandonó la revolución para abrazar el neoliberalismo. La derecha lo reivindicó como campeón del liberalismo democrático contra totalitarismos. Los nacionalistas lo atacaron como afrancesado extranjerizante que vendió el alma de México. Los cosmopolitas lo criticaron por obsesión con lo mexicano que rayaba en esencialismo. 27 años después, en 2025, el debate no se ha calmado. Se ha intensificado. Aquí está la paradoja perturbadora: cuanto más intentan apropiarse de Paz, menos logran capturarlo. Cuanto más lo atacan, más relevante se vuelve. Cada facción política encuentra en él un enemigo perfecto. Y precisamente por eso, quizás era el pensador más lúcido de su generación. ¿Por qué Octavio Paz sigue siendo el intelectual más debatido de México casi 3 décadas después de su muerte? Porque hizo algo imperdonable en una era de tribalismos: se negó a elegir bando. Criticó al PRI cuando el PRI era intocable. Criticó a la izquierda cuando criticar a la izquierda te convertía en traidor. Defendió la libertad individual cuando la izquierda priorizaba igualdad colectiva. Criticó el capitalismo salvaje cuando la derecha lo celebraba. Y esa negativa a alinearse sigue siendo más provocadora que cualquier ideología. Paz no fue simplemente un poeta que ganó un premio. Fue un intelectual público que vivió las contradicciones del siglo XX latinoamericano en carne propia. Nació en medio de la Revolución Mexicana de 1914. Presenció la brutalidad de la Guerra Civil Española a los 23 años. Vivió en París durante el auge del existencialismo. Fue embajador en India durante la Guerra Fría. Y renunció públicamente a ese puesto diplomático en 1968 para protestar contra la masacre de estudiantes en Tlatelolco. Cada una de esas experiencias forjó un pensamiento que incomodaba precisamente porque no cabía en casillas fáciles. En este video exploraremos por qué el legado de Paz genera tanto furor. No para resolver el debate, eso sería traicionar su espíritu, sino para entender qué nos dice ese debate sobre nosotros mismos. Porque cuando discutimos sobre paz, realmente estamos discutiendo sobre identidad, libertad, justicia, memoria histórica. Las mismas preguntas que nos dividen hoy. Verás cómo un hombre que dedicó su vida a pensar la soledad mexicana terminó siendo el espejo más incómodo de nuestras propias contradicciones. Antes de continuar, algo importante: este video es educativo y analítico. Paz fue pensador complejo con evolución intelectual de décadas. Aquí presentaré interpretación fundamentada en su obra y contexto histórico, pero el legado de cualquier intelectual admite lecturas múltiples. Si te fascina, lee directamente a Paz. Este video abre puertas, el estudio serio las atraviesa. Pero para entender por qué Paz genera tanto debate hoy, necesitas saber qué pasó un día de octubre de 1968 que cambió su vida para siempre. Y créeme, lo que hizo ese día todavía resuena en cómo México se piensa a sí mismo. 2 de octubre de 1968. Plaza de Tlatelolco, Ciudad de México. Miles de estudiantes se manifestaban pacíficamente. Pedían democracia. Pedían fin al autoritarismo del PRI que gobernaba México desde 1929. Pedían diálogo. El gobierno mexicano respondió con balas. Francotiradores del ejército dispararon contra la multitud. Estudiantes cayeron. El número exacto de muertos nunca se supo. El gobierno dijo 20, testigos hablaron de cientos. Lo que sí se supo fue esto: el Estado mexicano había masacrado a su propia juventud para proteger la estabilidad de cara a los Juegos Olímpicos que empezaban en 10 días. Octavio Paz, en ese momento, estaba a 12.000 kilómetros de distancia.
Era embajador de México en India. Puesto prestigioso. Culminación de carrera diplomática. A sus 54 años, era el intelectual mexicano más reconocido internacionalmente. Poeta consagrado. Ensayista brillante. Su libro El laberinto de la soledad de 1950 era ya un clásico del pensamiento latinoamericano. Podría haber guardado silencio. Podría haber expresado preocupación en privado. Podría haber esperado a que pasara el escándalo. En cambio, el 4 de octubre, 2 días después de la masacre, Paz envió una carta al secretario de Relaciones Exteriores de México. Pido a usted que transmita al presidente de la República mi decisión de renunciar al cargo de embajador de México en la India. No podría servir con lealtad a un gobierno que ha resuelto sus diferencias con los estudiantes con el empleo de la fuerza. Espera. ¿Ves lo que acaba de hacer? No renunció calladamente. Renunció públicamente. Declarando exactamente por qué. Acusando directamente al presidente Gustavo Díaz Ordaz de ordenar la violencia. Quemando todos los puentes con el establishment político mexicano. En México de 1968, criticar públicamente al presidente no era acto de valentía cívica normal. Era traición. El PRI controlaba medios, universidades, sindicatos. Quien criticaba al presidente perdía trabajo, publicaciones, acceso a recursos. El sistema entero te aislaba. Paz lo sabía. Y renunció de todos modos. Sus amigos intelectuales, muchos de ellos, pensaron que había enloquecido. Podrías haber sido más útil desde dentro, le dijeron. Podrías haber presionado discretamente. Ahora perdiste toda influencia. Pero Paz vio algo que ellos no veían. Vio que el silencio de los intelectuales ante Tlatelolco sería complicidad. Vio que su prestigio internacional le daba plataforma que estudiantes masacrados ya no tenían. Vio que algunos momentos exigen claridad moral absoluta, no prudencia política. Y aquí está lo fascinante, ese acto de ruptura con el poder define como lo recordamos hoy. Para la izquierda mexicana, Tlatelolco fue momento de gloria de Paz. Fue cuando demostró que poeta podía tener columna vertebral moral. Fue cuando su prestigio cultural se tradujo en acción política valiente. Pero entonces, ¿por qué la izquierda mexicana terminó considerándolo traidor? Para responder eso, necesitas entender qué pasó en los 20 años siguientes. Y lo que pasó involucra Cuba, Nicaragua, y una palabra que en izquierda latinoamericana era casi religión, revolución. Después de Tlatelolco, Paz regresa a México como héroe moral de la izquierda. El intelectual que tuvo coraje de decir verdad al poder. Se vuelve voz crítica del régimen priista desde afuera del sistema. En 1971 funda la revista Plural. Después, en 1976, Vuelta. Estas revistas se vuelven espacios para debate intelectual riguroso. Publican literatura, filosofía, crítica política. Y aquí Paz empieza a hacer algo que enfurece a sus aliados de izquierda. Empieza a criticar a la izquierda misma. 1971, Chile bajo Salvador Allende. La izquierda latinoamericana celebra el socialismo democrático. Paz escribe artículos advirtiendo sobre peligros del centralismo económico extremo. Sus antiguos camaradas lo acusan de pesimista burgués. 1973, golpe de Pinochet en Chile. Paz condena el golpe con toda claridad. Pero también insiste en que el fracaso de Allende no fue solo culpa de CIA y burguesía chilena. Fue también resultado de errores estratégicos de la izquierda. La izquierda mexicana frunce el ceño. ¿Estás culpando a las víctimas? 1976, publicación del libro Archipiélago Gulag de Alexandr Solzhenitsyn. Documenta el horror del sistema de campos de trabajo forzado en la Unión Soviética. Millones de muertos. Millones en prisiones políticas. El libro es evidencia irrefutable de que el comunismo soviético no fue versión distorsionada del socialismo sino horror sistemático.
La respuesta de intelectuales de izquierda en Occidente y Latinoamérica fue silencio. O minimización. Exagera. Es propaganda occidental. Los gulags fueron distorsión de Stalin, no del socialismo auténtico. Paz publica ensayo en Vuelta diciendo algo que ningún intelectual de izquierda mexicano se atrevía a decir: el gulag no fue aberración del socialismo, fue su consecuencia lógica. Cuando concentras todo poder económico y político en el Estado, cuando eliminas pluralidad y disidencia en nombre de unidad revolucionaria, cuando subordinas libertad individual a bien colectivo definido por partido único, creas las condiciones perfectas para el totalitarismo. Imagina ser intelectual de izquierda mexicano en 1976. Has dedicado tu vida a luchar contra imperialismo yanqui, contra capitalismo que explota trabajadores, contra oligarquías que perpetúan desigualdad. Tu héroe moral, el mismo Paz que renunció contra Tlatelolco, ahora te dice que tu modelo alternativo, el socialismo soviético, es pesadilla totalitaria. ¿Cómo respondes? Si aceptas su crítica, ¿qué queda de tu proyecto político? La izquierda mexicana elige no aceptar la crítica. Elige, en cambio, atacar al mensajero. Pero el momento de ruptura total llega en 1979. Revolución sandinista en Nicaragua. Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional derrocan a dictadura de Somoza. Celebración en toda Latinoamérica. Por fin, una revolución auténticamente latinoamericana que no repite errores de Cuba. Paz inicialmente apoya la revolución. Condena a Somoza. Reconoce legitimidad del levantamiento contra tiranía. Pero luego observa lo que pasa en los años siguientes. Los sandinistas instauran censura de prensa. Cierran medio opositor la prensa. Persiguen a disidentes. Establecen partido único. Alinean Nicaragua completamente con Cuba y la Unión Soviética. Reciben armas soviéticas. La revolución democrática se convierte en otro régimen autoritario de izquierda. Y Paz dice: esperen. Esto no está bien. Escribe artículos criticando deriva autoritaria de los sandinistas. Defiende libertad de prensa. Dice que revolución que suprime disidencia traiciona sus propios ideales. La respuesta de la izquierda latinoamericana es furia absoluta. Carlos Fuentes, novelista mexicano y amigo cercano de Paz, rompe públicamente con él. Gabriel García Márquez, el otro gigante literario latinoamericano, lo acusa de servir a imperialismo estadounidense. Intelectuales de izquierda en México lo llaman reaccionario, traidor a la causa, perro guardián del capitalismo. ¿Ves lo que pasó? El mismo hombre que en 1968 fue héroe por criticar gobierno autoritario de derecha, el PRI, en 1980 es traidor por criticar gobierno autoritario de izquierda, los sandinistas. Para Paz, la lógica era cristalina, criticaba autoritarismo. Punto. No importaba si venía envuelto en bandera capitalista o socialista. La libertad individual, especialmente libertad de expresión, de disenso, de crítica, era valor no negociable. Pero para la izquierda latinoamericana de la Guerra Fría, esta postura era traición. Porque en guerra entre imperialismo yanqui y movimientos de liberación nacional, neutralidad moral era colaboración con el imperio. Criticar a los sandinistas era darle munición a Reagan que financiaba a los contras para derrocarlos. ¿De qué lado estás, Octavio? Era la pregunta. Y Paz respondía: del lado de la libertad. Y cuando la izquierda traiciona la libertad, la critico. Esa respuesta le costó tribu completa. Amistades de décadas. Reconocimiento de comunidad intelectual que había sido su hogar. Y aquí viene el plot twist que la izquierda mexicana no perdona hasta hoy. En 1990, Paz recibe el Premio Nobel de Literatura. El Establishment Cultural Global, mismo establishment que la izquierda considera cómplice del imperialismo, corona a Paz como voz de Latinoamérica. La izquierda interpreta esto como validación final de su traición. Claro que te dan el Nobel. ¿Les sirves?
Legitimas el orden capitalista liberal. Eres el intelectual domesticado perfecto. Pero espera. Porque mientras la izquierda lo acusa de venderse al neoliberalismo, algo muy curioso está pasando del otro lado del espectro político. La derecha también tiene problema con paz. 1990, caída del muro de Berlín. Colapso de la Unión Soviética. Francis Fukuyama proclama el fin de la historia. El capitalismo liberal ha triunfado definitivamente. La derecha mexicana e internacional quiere apropiarse de Paz como trofeo. ¿Lo ven? Paz tenía razón sobre el socialismo. El mercado libre y la democracia liberal son el único camino. Paz les arroja agua fría inmediatamente. En ensayos de los años 90, Paz escribe algo que molesta profundamente a sus nuevos admiradores de derecha. El capitalismo ganó no porque sea sistema perfecto, sino porque el comunismo colapsó por sus contradicciones internas. Pero las contradicciones del capitalismo, desigualdad extrema, degradación ambiental, mercantilización de todas las relaciones humanas, no desaparecieron. Se intensificaron. Paz rechaza triunfalismo capitalista. Dice que el siglo XXI necesitará reinventar equidad económica sin sacrificar libertad política. Que el mercado desregulado genera injusticias que eventualmente explotan en violencia. Que democracia liberal sin justicia social es fachada. La derecha, que pensó haber ganado un aliado, descubre que Paz sigue siendo crítico incómodo. Pero hay algo más profundo que molesta a la derecha mexicana sobre Paz. Algo relacionado con identidad nacional. El laberinto de la soledad, de 1950, la obra que hizo famoso a Paz internacionalmente, es análisis psicológico e histórico de lo mexicano. Paz argumenta que la identidad mexicana está marcada por trauma de conquista, de mestizaje violento, de orfandad cultural. El mexicano, dice Paz, vive en soledad porque su historia es discontinuidad. No hay línea clara entre pasado indígena y presente moderno. Ese quiebre genera máscara, ceremonia, fiesta, formas de lidiar con vacío existencial. La derecha mexicana conservadora odia este análisis. ¿Por qué? Porque cuestiona narrativa nacionalista oficial. El PRI había construido mitología de México mestizo como síntesis armoniosa de indígena y español. Paz dice, no, fue violación, no fue matrimonio. Y esa violencia fundacional nos persigue. Para nacionalistas conservadores, Paz es pesimista que ensucia imagen de México. Es malinchista, traidor cultural, que presenta a México como país traumatizado en vez de orgullosa nación con historia gloriosa. Y luego está su fascinación con Oriente. Paz vivió años en India. Estudió budismo, tantra, hinduismo. Escribió ensayos comparando pensamiento oriental con occidental. Para él, México podía enriquecerse con estas influencias. Para nacionalistas, esto era más prueba de que Paz era extranjerizante. Afrancesado primero, ahora orientalizante. ¿Por qué no se enfoca en lo auténticamente mexicano? ¿Por qué busca verdad en India en vez de en Teotihuacán? Paz respondía, porque la identidad no es esencia fija. Es diálogo con otros. México es mestizaje, producto de encuentros, violentos y voluntarios, entre culturas. Pretender pureza cultural es fascismo. Esta respuesta no satisface a derecha nacionalista. Ni entonces ni ahora. Entonces aquí estamos, la izquierda lo acusa de neoliberal traidor. La derecha lo acusa de pesimista antinacionalista. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Paz es inapropiable? Porque Paz operaba en nivel de complejidad que tribalismo político no tolera. Estamos en 2025. Octavio Paz lleva 27 años muerto. ¿Por qué sigue siendo el intelectual más debatido de México? Porque las tensiones que él vivió no se resolvieron. Se intensificaron. México tiene gobierno de izquierda nacionalista bajo AMLO, de 2018 a 2024, y ahora su sucesora. Gobierno que reivindica legado revolucionario del PRI pero con retórica de cuarta transformación.
Gobierno que desconfía de intelectuales neoliberales como Paz. La pregunta que el gobierno actual enfrenta es la que Paz hizo toda su vida: ¿cómo construyes justicia social sin sacrificar libertad? ¿Cómo honras identidad nacional sin caer en nacionalismo excluyente? ¿Cómo criticas imperialismo estadounidense sin idealizar alternativas autoritarias? Y aquí está por qué Paz sigue relevante. En era de polarización extrema, donde debes elegir team izquierda o team derecha y defender todo lo que tu equipo hace, Paz representa algo casi extinto: pensador que prioriza verdad sobre lealtad tribal. Paz demostró que puedes criticar gobierno autoritario de derecha, Tlatelolco, y gobiernos autoritarios de izquierda, sandinistas, Cuba. Que puedes rechazar capitalismo salvaje y socialismo totalitario. Que puedes amar tu país y criticar sus mitologías nacionalistas. Esto no hace de Paz centrista tibio. Es posición intelectualmente más exigente que extremismo. Requiere matices. Requiere aceptar que tus aliados pueden estar equivocados. Requiere soledad, literal. Paz terminó sus años sin tribu política clara. Y esa soledad intelectual es lo que México, y Latinoamérica, y el mundo, necesita desesperadamente hoy. Vivimos era de cámaras de eco donde algoritmos nos alimentan opiniones que ya tenemos. Donde redes sociales recompensan indignación tribal y castigan matices. Donde decir mi lado tiene algunos problemas es traición que resulta en cancelación inmediata. Paz vivió versión análoga en Guerra Fría. Y eligió claridad sobre comodidad. En México 2025, debate sobre memoria histórica, qué estatuas conservar, cómo enseñar conquista, cómo recordar revolución, son debates que Paz anticipó en Laberinto de la Soledad. ¿Cómo te reconcilias con pasado traumático sin negar trauma ni quedar paralizado por él? Debate sobre libertad de expresión versus discurso de odio, sobre justicia social versus libertad individual, sobre identidad cultural versus apertura cosmopolita. Todos estos son terreno que Paz exploró sin ofrecer respuestas fáciles. Y quizás por eso molesta tanto. Porque queremos héroes que validen nuestras certezas. Paz ofrece preguntas que complican nuestras narrativas cómodas. La izquierda quiere revolucionario puro que nunca critique revolución. Paz dice, la revolución que no tolera crítica se convierte en tiranía. La derecha quiere liberal que celebre mercado sin reservas. Paz dice, el mercado sin regulación social genera desigualdades insostenibles. Los nacionalistas quieren poeta que celebre esencia mexicana inmutable. Paz dice, México es contradicción, mestizaje, soledad. No puedes resolverlo con mitología simple. Por eso 27 años después, seguimos debatiendo su legado. Porque el legado de Paz no son respuestas cerradas. Es invitación a pensar con complejidad sobre preguntas que no tienen soluciones fáciles. Y si te incomoda Paz, pregúntate, ¿me incomoda porque está equivocado? ¿O me incomoda porque cuestiona algo que mi tribu sostiene como dogma? Esa pregunta, que Paz hacía constantemente sobre sí mismo, es la que nos resiste hacer sobre nosotros mismos. El intelectual más debatido de México no lo es porque nadie lo entiende. Lo es porque todos lo entienden demasiado bien. Y lo que ven es espejo de nuestras propias contradicciones sin resolver. Octavio Paz fue poeta, diplomático, ensayista. Pero antes que todo, fue testigo. Testigo del siglo XX latinoamericano en todas sus contradicciones, revolución que se vuelve autoritarismo, liberación nacional que se convierte en tiranía, modernización que destruye identidad sin ofrecer algo mejor a cambio. Y en vez de elegir narrativa cómoda, todo culpa del imperialismo o todo culpa del socialismo, Paz eligió ver complejidad completa. Por eso su legado divide aguas. No dejó doctrina política clara que discípulos puedan seguir mecánicamente. Dejó método, pensar sin dogmas. Criticar sin resentimiento. Amar tu cultura sin idealizarla. Buscar justicia sin sacrificar libertad. Ese método es más difícil que ideología. Requiere tolerancia a ambigüedad. Requiere aceptar que no hay respuestas finales a preguntas sobre identidad, poder,
libertad. Requiere vivir con tensiones sin resolverlas forzosamente. México en 2025, como toda Latinoamérica, como todo el mundo, vive esas mismas tensiones. ¿Cómo honramos comunidades indígenas sin caer en esencialismo? ¿Cómo construimos justicia económica sin copiar fracasos del socialismo real? ¿Cómo defendemos soberanía nacional sin aislarnos del mundo? ¿Cómo criticamos al poder sin volvernos cínicos que no creen en nada? Paz no respondió estas preguntas definitivamente. Nos mostró cómo sostenerlas sin colapsar en cinismo o fanatismo. Y por eso el debate sobre su legado no terminará. Porque mientras México y Latinoamérica luche con estas preguntas, Paz será espejo incómodo recordándonos que respuestas fáciles son mentiras reconfortantes. La pregunta no es si Paz estaba correcto sobre todo. Nadie lo está. La pregunta es si su forma de pensar, rigurosa, autocrítica, abierta, libre, es la que necesitamos recuperar en era de tribalismos digitales y polarización extrema. Y si la respuesta te incomoda, quizás Paz sigue haciendo su trabajo. Si quieres entender a Paz profundamente, empieza aquí. Primero, El laberinto de la soledad, de 1950. No es solo libro sobre México, es meditación sobre cómo pasado traumático moldea identidad colectiva. Lee buscando no verdad sobre mexicanos sino método de arqueología cultural que puedes aplicar a tu propia sociedad. Segundo, Postdata, de 1970, escrito después de Tlatelolco. Paz analiza por qué México seguía atrapado en autoritarismo 60 años después de revolución. Brutal en honestidad. Doloroso de leer para quienes idealizamos revoluciones. Tercero, Pequeña crónica de grandes días, de 1990, ensayo sobre caída del comunismo. Paz explica por qué colapso del bloque soviético no valida capitalismo sin restricciones. Perfectamente relevante para entender crisis actuales de desigualdad. Para contexto biográfico, Octavio Paz en su siglo de Christopher Domínguez Mago. Biografía monumental que contextualiza cada postura política de Paz en historia mexicana y global. Si el legado de Paz te fascina pero también te perturba, eso es exactamente lo que debería pasar. Paz no escribió para darte certezas. Escribió para complicar tus certezas hasta que te veas obligado a pensar más profundamente. No necesitas estar de acuerdo con Paz sobre Nicaragua, sobre mercados, sobre identidad mexicana. Necesitas preguntarte, ¿por qué no estoy de acuerdo? ¿Qué prejuicios ideológicos estoy defendiendo? ¿Mi crítica a Paz viene de análisis riguroso o de lealtad tribal? Y si al final decides que Paz estaba equivocado en puntos específicos, perfecto. Esa es la clase de lectura crítica que él valoraba. Lo que no valoraba era dismissal tribal, Paz traicionó revolución, por lo tanto ignoro todo lo que dice. Ese es el pensamiento que Paz combatió toda su vida. Una última reflexión personal. He pasado años estudiando a Paz. Y sigo incomodándome con aspectos de su pensamiento. A veces pienso que fue demasiado duro con sandinistas. Otras veces pienso que no fue suficientemente duro con capitalismo. Pero esa incomodidad es lo valioso. Paz no me da respuestas que puedo repetir mecánicamente. Me da preguntas que tengo que responder por mí mismo, en mi contexto, con mi responsabilidad. Si este video despertó curiosidad sobre Paz, o indignación, o ambas, comparte en comentarios. ¿Dónde crees que Paz tenía razón? ¿Dónde estaba equivocado? No para ganar debate sino para pensar juntos sobre preguntas que ninguna generación resuelve definitivamente. Porque el legado de Paz no son sus respuestas específicas a problemas de su era. Es su insistencia en que pensar libremente, sin miedo a tribu, sin apego a dogma, es lo único que nos salva de convertirnos en fanáticos o en cínicos. Y en 2025 necesitamos ese recordatorio más que nunca.